Bueno, ya está aquí con nosotros el profesor Antonio Siriaco, que como ustedes saben, es vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ayer habló el presidente Claro. y entre otras cosas anunció la prolongación de Quédate en Casa, uno de los programas de asistencia social del gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre eso, Mira, el profesor? presidente ayer habló precisamente de dos cosas importantes. El programa Quédate en Casa, un programa que tiene una asignación, según hemos visto en el presupuesto, de 15.000 millones, eh, pero también habló de, vamos a decir, la transformación del programa Como Eres Primero, que ahora se llama Supérate, ¿no? Y que también Pero eso, es el mismo programa casi. bueno, es el mismo, pero parece Digo, que, el mismo sí, programa el mismo programa. de la tarjeta Solidaridad, por ejemplo. Correcto. Y ahí implica, o por lo menos anunció una extensión de 200.000 nuevas familias y la duplicación, obviamente, del monto de, creo que 825 a 1.650. Ahora, fíjate lo siguiente, Adalberto, que es una situación que se ha presentado. Estos programas yo creo que van a seguir presionando las finanzas públicas y hay que mantenerlo porque la recuperación de la economía no es una recuperación que inmediatamente te absorba la cantidad de mano de obra que está desocupada. Tú puedes crecer, pero el tiempo de absorción que tienen las empresas de la gente que está desempleada se lleva un poquito, hay un retraso. Por lo tanto, hay gente que hay que compensarla. Y estos programas sociales hacen esa situación. Por lo tanto, hay un monto de esos 27.000 millones que el presidente anunció hasta el mes de abril, hay un monto de 10.000 millones que hay que buscarlo. Él Que no están habló en el que no presupuesto. están en el presupuesto. Él habló de asignaciones especiales, pero yo me imagino que esos son quizá recortes que le van a hacer Bueno, a otros principalmente lo capítulos hicieron porque hablaban de ahorro de interno. ahorro interno Eso es recorte. y por ahí va la cosa. Entonces, porque entiendo que la otra alternativa es buscar un endeudamiento y quizá lo más probable las autoridades se van a resistir, vamos a decir, a incrementar aún más el nivel de endeudamiento. Pero esto es un indicio de que todavía, Adalberto, no hay con certeza un pronóstico de que la economía, y no solamente la economía dominicana, sino que la economía mundial, tendrá un proceso de recuperación plena. Yo creo que muchas de las informaciones, al margen de todo, dependen mucho de los deseos de nosotros. Todos nosotros queremos una reapertura de la economía, un proceso obviamente de menor restricción con respecto al confinamiento social. Sin embargo, cuando uno observa el entorno internacional, uno ve que la pandemia, con estos rebrotes y además estas transformaciones o mutaciones que se están dando, hacen que precisamente los pronósticos económicos hay que verlo con mucho cuidado. No podemos de manera muy alegre decir que la economía va a crecer un 6% o va a crecer un 5%. Bueno, uno hace estimaciones. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el mundo no está, como dice, está poniendo de rodillas a la actividad económica. Eso, lo que está ocurriendo en Europa, resistencia incluso de grupos en Estados Unidos para ponerse la vacuna, porque déjame decirte que también ahora hay que ver la geopolítica del proceso de las guerras de las farmacéuticas y de las vacunas que han salido. Sencillamente el tema de la pandemia ha impulsado a muchos países a hacer investigaciones en el campo sanitario, pero posteriormente también debe haber un proceso de consolidación de muchos países con respecto a el uso de sus vacunas para tener cierto nivel de influencia o consolidar influencia a nivel del mundo. O sea, uno no puede eso sacarlo un poco de toda la ecuación. Para algunos es un gran negocio. No, no, es un gran Un negocio. gran negocio el Claro, tema. por ejemplo, la vacuna rusa. Tú vas, por ejemplo, a Argentina, que fue uno de los primeros países que lo anunció. Hay un conflicto ahí de grupos que sí o que no, que si es efectiva, si no es efectiva.
Pero igualmente también va a ocurrir en Bueno, México. Rusia tiene mala prensa a nivel internacional. Bueno, Rusia y China, claro, los medios controlados por Occidente y sobre todo por Estados Unidos. totalmente. Sí, Entonces, esa situación, cuando tú la contrastas con vacunas, por ejemplo, ya del mundo occidental, vamos a decir, el de Pfizer, la Moderna, AstraZeneca, todo eso ya al margen de que yo creo que todas van a converger en términos de efectividad, pero hay un elemento de carácter geopolítico que que interviene. interviene ahí, que no podemos nosotros Y el ocultar. otro elemento es que nunca como ahora se vio tan claro la desigualdad en las políticas internacionales. No, Porque, claro. por ejemplo, los países desarrollados, todos están casi Los primeros aplicando, países que se están se vacunando están vacunando. son países desarrollados. Sí, Si sí. tú observas, por ejemplo, cuál es el país que mayor proporción de vacunación ha tenido por cada 100.000 habitantes, ha sido Israel. Sí. Y posteriormente viene el Reino Unido y otros países que sí tienen un dominio de los procesos de investigación, son países desarrollados. Entonces, eso también se expresa, como tú has dicho, en una desigualdad a nivel de Hay un regiones. tema, cuando los primeros meses de la pandemia, cuando se endurecieron, se crearon todas las medidas Claro. restrictivas que virtualmente pareció el país, la economía se cayó. Ajá. Ahora estamos hablando de un rebrote y se están endureciendo de nuevo las medidas de coerción. Esto puede implicar una recaída de la actividad económica. Claro, porque mira qué ocurre. Por eso yo decía que el tema de la pandemia tiene de rodillas a la economía. Estos procesos de mutación del virus y de segundo y tercer rebrote, lo que están haciendo es que lo poco que se había conseguido implica que hay un retroceso en términos de la apertura de la actividad económica. Por ejemplo, mira el caso de la República Dominicana. Aquí claramente se ve que hay un rebrote. ¿Qué ha significado eso? Bueno, un endurecimiento de las medidas restrictivas y entonces una economía que por lo menos venía en franca recuperación, que las últimas informaciones del Banco Central hablaba de un crecimiento de menos 3.1 en el mes de noviembre, tú puedes estar seguro que esta situación va a incidir en los primeros 3 meses que estamos viviendo, en el mes de enero, cuando se proyecte la economía este año. Posiblemente, si esto sigue, es obvio que no es verdad que nuestra economía va a tener un crecimiento de un 6%, como dijo el Banco Central. A lo mejor lo pueda tener un 4%. ¿Por qué, Adalberto? ¿Cuándo se proyecta que va a ser el proceso o va a iniciar el proceso de vacunación en la República Dominicana? En marzo. Pero déjame decirte lo siguiente, o sea, ese proceso se puede llevar, no sé, 1 o 2 meses. Ya, Mínimo 3. claro, entonces ya Para eso, vacunar a la mitad de la población. claro, entonces imagínate que todavía en ese momento no va a haber un proceso, va a haber un toque de queda a partir de determinada hora. Sí, sí. Por lo tanto, hay una parte de la actividad económica que va a mantenerse, vamos a decir, cerrada. Por lo menos estos primeros 6 meses, tú no puedes hablar de la economía dominicana de un proceso de reactivación y de absorción importante de mano de obra. Por lo tanto, se vislumbra que el gobierno lo ha anunciado, tiene previsto programas sociales hasta el mes de abril, pero no sabemos si eso se va a prolongar, no sabemos, incluso la certeza que tenemos es que no hay un presupuesto de los programas sociales para todo el año, excepto los tradicionales. Pero estos programas que se crearon a partir del mes de abril del año pasado, que todavía están vigentes, fíjate cómo el programa FASE hubo que extenderlo. Eso implica una presión en las finanzas públicas. Por lo tanto, toda esta situación genera cierto nivel de incertidumbre. Por eso es que la economía, ante esta situación pandémica, hay que verla en un contexto del día a día, es decir, un pronóstico totalmente continuo y no sencillamente uno cerrarse a decir, bueno, la economía dominicana va a tener un crecimiento de tanto, de forma tajante. Si hay un elemento que en los últimos años, que es una constante, Adalberto, es la incertidumbre. A pesar de que hemos hecho esfuerzos, importantes en términos de los métodos que hay, de inteligencia artificial, pero aún así
Aún así, Hay mucha incertidumbre. hay mucha incertidumbre. Pero eso contradice un poquito el pronóstico del Banco Central. Tú sabes que el Banco Central, Adalberto, el Banco Central, y es normal, los bancos centrales, Adalberto, tienen posiciones siempre optimistas. Tú analizas los diferentes pronósticos de instituciones públicas gubernamentales. Ministerio de Economía te habla de un crecimiento de un 4%. Y parte de una situación, vamos a decir, realista, pero el Banco Central te habla de un crecimiento hasta de un 6%. Es decir, son posiciones donde una... 2 puntos, claro, es mucho, y entonces, bueno, ojalá que sea así. Lo que estamos diciendo es que yo creo que en esto hay que ser un tanto moderado. Claro, los bancos centrales, como he dicho, tienen que, en un momento y un contexto como el que estamos viviendo, ser mensajeros de optimismo. Y yo creo que eso es muy importante para la inversión, porque tampoco tú vas a encontrar un gobernador o una institución que esté diciendo que las cosas siempre van mal. Evidentemente que no. Pero yo siempre he dicho que si llegamos a un 6%, bueno, bienvenido sea. Sí. Pero, como te decía, hay que ver el entorno internacional. Sí. Esta es una economía con sectores muy identificados que están orientados hacia el exterior. Tú me dices, y el mismo Banco Central presentó las estadísticas, ¿cuánto creció el turismo, por ejemplo, en el mes de noviembre? Menos 48%. Y los meses anteriores también con tasas de crecimiento muy negativas, muy abajo. Y es probable que las actividades económicas más sensibles a este tema sufran más. Este fin de semana que se aplicó por primera vez el toque de queda desde el mediodía, óigame, ¿cuántos establecimientos comerciales tuvieron que cerrar, dejaron de vender? Inclusive plazas públicas que están en las carreteras, totalmente cerradas. Avenidas. Ayer, que fue el día de compra para los Reyes, estuvo también limitado. Hubo mucha gente comprando y vendiendo, pero no se puede comparar. No se puede comparar porque tú sabes que los fines de semana la gente sale, la gente incluso sale de compra, y que tú lo confines hasta el mediodía, incluso sin ningún tipo de restricción. Y además que no había un proceso, como dicen, de circulación libre posteriormente al toque de queda. Por lo tanto, eso hacía que la gente, generara tumulto, incluso en las carreteras. Las carreteras hubo tapones y hubo quejas, claro. Entonces, esa situación yo creo que genera también mucha incertidumbre, hace que muchos pequeños negocios, como tú has mencionado, establecimientos comerciales que están, tiendas comerciales, que están en plazas importantes, bueno, cierren. O disminuyan su venta. Hay quienes dicen, bueno, ustedes vieron algunas imágenes que aparecieron hoy en el periódico, de algunos supermercados con espacios sin producto. No, sin producto. Dicen que fue compra masiva, pero tal vez es el abasto, sobre todo de alimentos, que se restringió por el toque de queda. No, yo pienso que fue así, porque ese abasto no viene de la ciudad, ese abasto viene del campo, y eso tiene un tiempo de salida y de llegada. Y hay un riesgo siempre. Si tú dices, hay problemas, yo dejo mi cosecha para llevarla. No, y la gente dice, yo no quiero problemas con la policía, no quiero tener inconvenientes posteriormente porque luego me incautan el vehículo. Todo eso, porque es un instrumento de trabajo. Una camioneta para un agricultor o para un intermediario es un instrumento importante de trabajo. Por lo tanto, no se va a arriesgar en un periodo tan corto de venir a la capital, en los grandes centros de producción, a los grandes centros de abasto, de consumo, sencillamente para perder dinero, porque al final hay un coste y si le incautan ese vehículo, evidentemente que eso va a tener otro coste adicional. Yo creo que todo esto al final restringe la actividad económica. Y si esto se prolonga, Adalberto, obviamente que va a tener un impacto en un menor crecimiento de la economía y además en una menor absorción del empleo de mano de obra que está desocupada o está suspendida. Te voy a dar un dato: cuando tú analizas la información de la población ocupada,
en la República Dominicana hay una restricción importante que sobrepasa el medio millón, según las últimas informaciones que No, ha presentado y el Banco además Central. recordemos, no nos olvidemos nunca que más de la mitad de la población, sea el 55, 57% de la población económicamente activa, vive del negocio por cuenta propia. Sí, Y negocio por informal, cuenta propia claro, puede eso ser hasta vender café en una esquina, así es. de vender productos, Vender, vender tarjeta de productos de teléfono en la teléfono, la calle, gente que está en una el esquina, el motoconcho, motoconcho. y todo eso se restringe Claro, cuando hay situaciones claro, claro. como esta, y la gente sufre porque es del día a día que No, y vive. que la gente, en cierta manera, por la situación misma del mercado de trabajo, de los salarios en la República Dominicana, obviamente que eso tiene un impacto en los hogares, tiene un impacto en los bolsillos de la gente más pobre. Sí, eso es terrible. Bueno, lo que estamos, señoras y señores, es advirtiendo de que lo peor no sabemos si ha pasado. Así es, así No es. sabemos si ha pasado. Así es. Falta tiempo, tal vez más de la cuenta, para que podamos cantar victoria frente a esta terrible pandemia que ha afectado el mundo entero y que ha golpeado duramente a la familia dominicana y a la economía dominicana. Esa es la situación, y como advertía el doctor José Joaquín Puello, Así es. no crean ustedes, la vacuna podría llegar en febrero, podría llegar en marzo, podríamos vacunar una gran parte de la población, pero eso no significa que la población va a estar inmunizada, y tenemos que mantener entonces la vigilancia. Las restricciones, la vigilancia, correcto. Y atender las orientaciones de las autoridades sanitarias, aunque no duela. Hay que hacerlo. Como está doliendo, Así pero esa es es la situación. Señoras y señores, se nos terminó el tiempo. Gracias, sí, a ti, profesor, y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Mañana tendremos otro programa aquí en su telediario 1+1. Así que les invitamos a que nos acompañen. Hasta entonces.